El tema de hoy se llama Ellas son las que hablan de mí. ¿Qué ocurre? A través de los años que tenemos de estudio aquí, que creo que ya son casi 3 años de estudio, hemos pasado por diversos temas y hemos encontrado tipos de Jesucristo a través del Viejo Testamento. Y en varias ocasiones hemos hablado específicamente de tipos, como cuando hablamos de las arcas. ¿Se acuerdan? Hablamos de que tanto el arca de Noé como el arca del pacto eran tipo de Cristo. Hablamos hace mucho tiempo, hablamos del Cordero Pascual y hablamos que era un tipo de Cristo. Hemos mencionado a Jonás y dijimos que era un tipo de Cristo, porque tuvo, así como Jonás tuvo 3 días y 3 noches en el vientre de una ballena, así el hijo del hombre estaría en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, la Biblia entera está llena de tipos y justificábamos aquella vez la llenura de Jesús y del Cristo, del Mesías, a través de toda la Biblia, buscando una cita, y hablábamos del camino de Maús, donde Jesús resucitado le hablaba a esos discípulos y dice, le abrió los ojos para que entendieran las escrituras. Entonces, yo quiero recorrer rápidamente 7 tipos. Son muchos, por eso voy a ir muy rápido. Pero son 7 tipos que tienen la siguiente característica. Se refieren a objetos o animales. ¿Por qué? Porque yo observé que hay tipos en personas. Por ejemplo, Jonás es un tipo de Jesucristo, como le dije. Estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches. Y Jesús se compara con él, con Jonás. Isaac es un tipo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en un momento Dios, para probar a Abraham, le dice, sacrifícame a tu hijo. Entonces él le dice, tu único hijo. Dice, tu único, pero él tenía a Isaac, tenía a Ismael. ¿Pero por qué? Porque no se refería a Abraham y a Isaac. Se refería a Dios, que iba a sacrificar a su único hijo. Entonces, en ese momento, Isaac era un tipo de Cristo. ¿Quién es también un tipo de Cristo? Vos. ¿Quién es vos? No sé si recuerdan, aquí vimos la historia de Ruth. Ruth la moabita. ¿Quién es vos? Vos es alguien que redime a Ruth la moabita. Ruth era una mujer de una raza prohibida prácticamente para los judíos. Sin embargo, vos redime a esta persona y se casa con ella. Y es tan importante ese tipo que de esa unión sale un hijo que se llama Obed. Y Obed tiene un hijo que se llama Isaí. Isaí tiene un hijo que se llama David. ¿Quién es David? El rey David, ascendiente de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense si era importante esa tipificación. Pero también observé que hay tipos de Cristo en las fiestas de los judíos. Y observé que hay tipos de Cristo en los sacrificios levíticos. Y la Biblia entera está llena de tipos de Cristo. Pero me quise concentrar solamente en los tipos de Cristo que encontré en el comienzo de la Biblia, en Éxodo y en el Génesis, que se refería a objetos. Solamente. Y encontré más de 7, para ser honesto, pero encontré 7 que eran muy claros y otros que eran muy sencillos, muy simples, y me concentré en estos 7. Vamos a verlos rápidamente, los 7, pero ¿qué vamos a observar en los 7? Cada tipo de estos de Cristo van a darme una característica que el Mesías tiene o iba a tener, o algo que él iba a hacer. Pero el siguiente tipo va a proporcionar una información nueva que el anterior no trajo. Y el siguiente va a traer otra información nueva que el anterior no trajo. Algunas informaciones se repiten, algunas características de esos tipos se repiten, pero siempre que un nuevo tipo es tratado, trae una nueva información acerca de Cristo. Al final, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver los 7 tipos rápidamente con todas las informaciones que tienen
Vamos a ver cuáles son comunes, cuáles son particulares, y vamos a ver que la unión de todas esas características que se mencionan ahí suman a Cristo. Vamos a comenzar con la primera cita. Dice, ustedes examinan las escrituras. Se refería a Jesús, le hablaba a los fariseos. Si ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. De ahí viene el título. En otros textos dice, ellas son las que hablan de mí. También tenemos en Lucas 24:45, entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. ¿Por qué cito eso? Porque si usted no tiene la mente abierta, usted va a leer y releer y nunca va a ver a Jesús ahí. Simplemente eso usted lo ve cuando es Dios el que abre la mente de usted. Si usted no lo ve, bueno, pídale a Dios que le dé sabiduría, porque Dios puede abrir tu mente. Entonces yo voy a tratar esta noche de que usted vea al Cristo en estos 7 ejemplos de animales u objetos que aparecen en Éxodo y en Génesis y algo en Números, para ver si usted ve al Cristo como creo que lo podemos ver. Vamos a ver las características y después lo vamos a resumir. El primer tipo, voy a ir un poco rápido en alguno, me voy a detener en uno solo, me voy a detener mucho rato, porque es el único tipo que no hemos tratado de manera profunda. Pero los otros que sí hemos visto los voy a repasar rápidamente porque ya es tema que supuestamente conocemos. El primer tipo ocurre en el jardín del Edén. Cuando el hombre peca, siente vergüenza. Fíjense que dice, ambos estaban desnudos, el hombre y la mujer, pero no se avergonzaban. ¿Pero qué ocurrió después que pecaron? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Sintieron vergüenza. Y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Esa fue la solución que ellos se proveyeron. Estoy desnudo. Porque ya habían pecado y ya tenían malicia. Antes de eso no tenían malicia, no se daban cuenta que estaban desnudos. Es como un bebé, no se da cuenta que estaba desnudo. Pero dile a uno de los bellos que salga desnudo a la calle, te da vergüenza, no va a salir. Pero no es igual que si tú le dices a Aarón, tú desnudas a Aarón y lo sacas allá afuera. Y no va a sentir ninguna vergüenza, no se da cuenta que está desnudo todavía. Porque no tiene malicia. Ya el hombre tiene malicia. Entonces, ¿qué hace Dios? Dice Génesis 3:21, el Señor Dios hizo vestidura de piel para Adán y su mujer y los vistió. Mira qué interesante. El hombre sacó su propia solución. Dios da su solución. No con hojas, con piel de un animal. Pero murió un animal. Alguien proveyó esa piel. De alguna manera, aquí acaba de ocurrir algo. Por culpa de tu pecado y para yo cubrir tu vergüenza, una criatura que no tiene nada que ver con tu pecado, una criatura inocente, muere para yo cubrir tu vergüenza. Entonces tú dices, ¿qué tienes que ver con eso? Muchísimo. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo las escrituras se repiten ese tipo de ejemplos que te van llevando a eso. Como un animalito tuvo que morir para cubrir tu vergüenza. Una solución que Dios da que no es igual a la tuya, porque tú querías cubrirte con hoja, pero Dios no, esa no es la solución. El segundo tipo es el arca de Noé. Ese fue un tipo que nosotros ya hemos hablado aquí. Acuérdense que hablamos de las dos arcas, donde comparamos el arca de Noé y el arca del pacto. Ambos lo vamos a tratar hoy, lo vamos a ir muy rápido porque ya supone que el tema conocido. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. ¿Qué quiere decir? Que Dios eligió por gracia, regalo, gracia. Por gracia significa gratis. Cuando dice llena eres de gracia, no es que tú tienes algo propio, es que no, has sido muy favorecida tú por Dios. Eso es lo que quiere decir. Algo gratis se te está dando, por gracia. Entonces, Dios elige por gracia.
Dice Génesis 7:7. Entonces Noé entró en el arca. Estoy brincando. Acuérdense, el episodio es: Dios decidió destruir el mundo con agua. Dios se comunica con Noé, porque Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Dios le da instrucciones de cómo hacer el arca. Le dice exactamente la medida que debe llevar. Le dice que debe llevar una ventana en tal sitio. Le dice que debe llevar una puerta. Y le da las instrucciones específicas de cómo tiene que ser esa arca. Y esa arca tiene varias características que vamos a ver al final de la cita. Y él le dice: entonces Noé entró en el arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, a causa de las aguas del diluvio, de los animales limpios, de los animales que no son limpios, de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. Entraron de dos en dos con Noé en el arca, macho y hembra, como Dios había ordenado a Noé. Aconteció que a los 7 días las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Fíjense algo interesante. 7 años antes que viniera el juicio de Dios, Dios protegió a sus escogidos. Una insinuación del rapto, pretribulación. Tómelo usted por donde quiera, pero puede ser una insinuación para mí de ese hecho. Vamos al 16b, dice: después el Señor cerró la puerta detrás de Noé. ¿Para qué acentúo estos versículos? Estoy brincando muchos versículos. No podríamos acabar el tema esta noche. Después que entran los animales, dice que ¿quién cierra la puerta? Dios es que le dice: ya entra. Y Dios cierra la puerta. ¿Qué quiere decir eso? Que ese vehículo de salvación que fue el arca tenía un límite. ¿Cuál fue el límite? Hasta que Dios cerró la puerta. Después de ahí, ¿qué usted cree que pasó? Nadie más entró. ¿Y todo el que estaba afuera, qué le pasó a usted? Se quedó. Entonces, hay interesantes características. Fue hecho, el arca es un tipo de Cristo, porque fue hecho conforme a la voluntad de Dios. Dios da instrucciones y medidas precisas. Es de madera. ¿Qué quiere decir eso? Es de una naturaleza creada. Jesucristo tuvo que habitar un cuerpo de carne. Es una naturaleza creada. La madera de ciprés. Eso lo habíamos hablado. Viene preparado para servicio. No lo vivo aquí, pero lo recordamos. Fue bañado en brea. La brea es pegajosa, hedionda, sucia, fea, pero apropiada para trabajar, para impermeabilizar el arca, para que diera servicio, para que el agua no entrara. ¿Por qué? Porque el Cristo bajó a la tierra a servir. Es naturaleza creada, preparada para el servicio. ¿Qué fue el arca? Un vehículo de salvación a los elegidos. ¿Quién eligió? Dios eligió. Porque Noé encontró gracia ante los ojos de Dios. No fue el Noé que dijo: dame un arca. No, Dios le dijo: mira, voy a inundar esto. Tú ven en tu familia. Y Dios eligió. ¿Qué hizo el arca? Soportó la ira de Dios. Él. Porque ¿a quién golpeó el agua? Al arca. ¿Llevó el agua a mojar a la gente que estaba adentro? No. ¿Qué hizo el arca? Aisló a los elegidos de la ira de Dios. Inclusive dice la Biblia que cuando vinieron las aguas, el arca ascendió sobre las aguas. Otra insinuación del rapto. Tómelo por donde usted quiera. Entonces, fíjense algo interesante. Dios limita el alcance. Él cierra la puerta cuando Él considera que tiene que cerrar. Entren. 7 días. Y Él cerró la puerta a los 7 días para comenzar yo. Vayan viendo. Entonces, ¿se le parece algo al Cristo? Yo estoy viendo características que me apuntan a Jesús. Vamos ahora a hablar del Cordero Pascual. Vamos a ambientarlo. Eso es un tema que hemos hablado, pero vamos a ambientarlo. Cuando los judíos los israelitas están en Egipto siendo esclavos, llega Moisés y forza a Faraón para liberar al pueblo y empiezan las plagas. Faraón se niega a liberarlo. Y la última plaga que viene, ¿cuál es? La muerte de los primogénitos. Pero ante esa muerte, Dios se manifiesta y le dice a ellos:
hablen a toda la congregación de Israel y digan: el día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Brinco los versículos que no me interesan porque no tienen el contenido suficiente. El cordero será un macho sin defecto de 1 año. Un macho sin defecto. Perfecto. De 1 año, joven. Lo apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. La versión nuestra dice así: al anochecer, pero sin embargo la palabra hablada, que es otra versión menos textual, que interpreta la idea, dice: lo guardarán hasta el día 14 de este mes y en la tarde de ese día toda la comunidad de Israel procederá a inmolarlo. Dice inclusive la Reina Valera: lo matarán entre las 2 tardes. Pero respetando la versión nuestra, pues al anochecer. Pero la traducción sería al atardecer, como fue muerto Jesús. Antes de caer la tarde, Jesús fue muerto, supuestamente, según los evangelios, a las 3 de la tarde, y es enterrado antes de las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque a las 6 de la tarde terminaba el día judío y comenzaba una fiesta y había que enterrarlo antes que llegara las 6 de la tarde. Dice el versículo 7: ellos tomarán parte de la sangre. Sangre. De nuevo, hay un animal que muere, ¿verdad? Pero ahora hay un dato más específico. Ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Comerán la carne esa misma noche asada al fuego y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. No dejarán nada de él para mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemarán en el fuego. Que no se pudra nada. Mira qué interesante. Porque esta noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombres como de animales. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. La sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlo cuando yo hiera la tierra de Egipto. ¿Qué quiere decir eso? Ahora fíjense que es algo interesante. De nuevo hay un animal inocente que va a perecer. No dice que por el pecado como el primer tipo, pero le agrega algo: el uso de la sangre, que no es nuevo ese dato. La sangre debe ser untada. ¿En dónde? En los postes de la puerta. ¿Y el dintel? ¿Qué es el dintel? Es la parte que agarra los 2 postes de donde es lo que conforma el marco de la puerta. El dintel es la parte de arriba y la parte lateral son los postes. Algunos ven la cruz ahí, la parte vertical y la parte horizontal del madero. Yo lo que veo es madera, a mí no me interesa la forma. Estamos hablando sangre sobre un madero, es una marca para que no muera mi primogénito. Fíjense qué interesante. Usted todavía no ve a Jesús ahí, yo lo estoy viendo. Yo estoy viendo una similitud. Un animalito va a morir en mi lugar. En vez de morir mi hijo primogénito que representaba a mi familia, yo voy a matar a un animal inocente. Voy a derramar su sangre en la madera y esa marca va a salvar la vida. Wow, se está pareciendo a eso. Hay otro dato interesante. Entre las indicaciones, que no podemos leer todo, sabemos que dice que se debe quebrar ningún hueso del animal. ¿Por qué no se debe quebrar ningún hueso? Si hacemos remembranza de las características de la crucifixión, cuando Jesús querían acelerarle la muerte, iban a quebrarle las piernas y vieron que ya estaba muerto y no le quebraron las piernas. Y dice la Biblia, para que se cumpliera lo que estaba profetizado, es que no quebrarían hueso. O sea que el mismo Nuevo Testamento es una referencia directa a ese dato específico del cordero, que a ese corderito no se le podía romper hueso, había que comérselo. Fíjense qué interesante. No podía haber podredumbre, no se podía, esa carne no se podía podrir. Había que comérselo todo. Y si sobraba algo, mejor lo quemaba, pero no se podía podrir. ¿Por qué? Porque Jesús, su cuerpo,
no vería corrupción. O sea, Jesús, la carne de Jesús nunca se pudrió. ¿Por qué? Porque resucitó. Ok, entonces, fíjense cómo este tipo aportó algunos datos nuevos. El siguiente tipo es la peña de Oreb. Nosotros aquí hablamos de la peña de Oreb. Y mencionamos, inclusive esta misma cita. Entonces el Señor dijo a Moisés, en el momento en que el pueblo sale ya de Egipto, tienen sed, reclaman agua. Entonces, Dios pudo haberle dado agua de otra manera, pero mira qué hace Dios. Dios hace cosas extrañas a veces. Como mandar que maten ese animalito, como darle pieles, como... Y esas cosas extrañas son las que llaman la atención y tú te das cuenta que el Señor te quiere enseñar algo a través de esas cosas extrañas. Fíjate que Él dice. Entonces el Señor le dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a algunos de los ancianos de Israel y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo y ve. Yo estaré allí delante de ti sobre la peña en Oreb. O sea, Dios iba a estar sobre la peña en Oreb. Golpearás la peña. ¿Con qué tú la vas a golpear? Con la vara de madera. De nuevo la madera. Se repite la madera. Pero tú vas a golpear la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Fíjense qué elemento nuevo hay. La peña es golpeada con la vara, madera de nuevo, pero como fruto, esa peña va a dar agua. ¿Qué representa el agua? El agua representa la palabra de Dios, el agua representa vida, y el agua representa el Espíritu Santo que había de recibir lo que quería ser, como la madera, la humanidad. La creación, la criatura. Pero fíjense qué pasa, es golpeado con un madero. Jesús es clavado en un madero. Vayan viendo la similitud. Pero fíjense algo, ahí no termina la historia. 20 años después, como nosotros vimos en el estudio aquel, cuando hablamos de la peña de Oreb, 20 años después, el pueblo vuelve a pasar una situación similar, donde pasa sed. Y entonces, ellos le reclaman a Dios por el agua. Y pasa otra cosa diferente. Vamos al número 26. Dice, entonces Moisés y Aarón fueron de delante de la asamblea a la puerta de la tienda de reunión y se postraron sobre su rostro y se le apareció la gloria del Señor. Y el Señor habló a Moisés, toma la vara y reúne la congregación, tú y tu hermano Aarón. Hablen a la peña, a la vista de ellos, para que la peña dé su agua, y así sacarás para ellos agua de la peña y beban la congregación y sus animales. Tomó Moisés la vara en presencia del Señor, tal como él se lo había ordenado, y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña y él les dijo, oigan ahora rebeldes, sacaremos agua de esta peña para ustedes. Dios nunca le dijo a él que hablara al pueblo, pero ¿a quién tenía que hablar? A la peña, pero está hablando al pueblo, primer error. Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara. ¿Se le dijo que golpeara la peña? No, nunca se le dijo que golpeara la peña. Dijo, háblale a la peña y te dará su agua. ¿Pero qué hace? La golpea 2 veces. Y bebió, ¿pero qué pasa? Brotó agua en abundancia y bebió el pueblo y sus animales. ¿Pero qué hubo? Consecuencia de esto. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, porque ustedes no me creyeron a fin de tratarme como santo ante los ojos de los israelitas, por tanto no conducirán a este pueblo a la tierra que les he dado. Hubo consecuencias por no haber hecho las cosas como tenía que hacerlas. Hubo consecuencias de no haber respetado ese tipo. Pero fíjense, primera característica diferente. Dios estaría sobre su tipo. Primera vez que se menciona eso. Dios estaría sobre la peña. A través del sufrimiento con un madero daría vida. Al ser golpeada con la vara se daría agua. Pero la otra característica, nada más sería golpeada en una sola ocasión. No la segunda vez. Hubo problemas cuando la golpeó. No había orden de golpear la segunda vez. La característica era por ser golpeada una sola vez. Jesucristo sufrió una sola vez por los pecados. Una sola vez.
hizo un solo sacrificio que vale por siempre. Y a eso que se refería. No podía haber otro castigo a la peña. Y por eso Dios castiga a Moisés. Dice, porque no me creyeron a mí. Y en un estudio anterior vivo, ¿a qué le creyeron ellos? A la vara. Porque ellos empezaron a creer que la vara era la que daba fuerza. Y ese estudio hicimos, se llama la vara con poder. Y está por ahí. Lo que quiera verlo, vaya a su Facebook, eche para atrás y vea ese estudio. Entonces vamos a pasar a otro tipo. La serpiente de bronce. Hemos hablado de la serpiente de bronce. Es muy interesante. Dice número 21:5. Entonces el pueblo habló contra Elohim y contra Moisés. ¿Por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay alimento ni agua y nuestra alma detesta este pan bueno para nada. Se refería al maná. Ustedes van a ver cómo el maná es el siguiente tipo que vamos a tratar. Pero fíjense cómo ellos detestan el maná. Se dice, nuestra alma detesta este pan, el pan que Dios le está dando, bueno para nada. Eso tiene un precio. ¿Cuál es el precio? Entonces Yahweh envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucha gente de Israel. Miren la consecuencia de haber despreciado el pan que Dios le daba. Y el pueblo fue a Moisés y dijeron, hemos pecado por cuanto hablamos contra Yahweh y contra ti. Ora a Yahweh y quita de nosotros la serpiente. Moisés oró por el pueblo y Yahweh dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla en lo alto de un asta. Y sucederá que cualquiera que sea mordido y mire a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a un hombre y éste dirigía su mirada hacia la serpiente de bronce, vivía. ¡Wow! Qué interesante. Primero, este tipo nuevo de Cristo es la serpiente de bronce. ¿Qué característica tiene? Primero, de la misma apariencia. Es una serpiente igual, ¿verdad? De apariencia similar al pecado. Porque tiene la misma forma de la serpiente. Pero de otra naturaleza. ¿Por qué? Porque hecha de bronce. Él no dijo, mata una serpiente y enganchala en el asta. No, hazte una serpiente. O sea, otra naturaleza, ese de carne, este de bronce. Colgado en un madero. Fíjense, de nuevo entra en el madero, el asta. ¿De qué era el asta? No era de aluminio, era de madera, ¿verdad que sí? Pero fíjense cómo entra de nuevo la madera. Pero ahora hay un dato más específico. Colgado del madero. Está colgado allá arriba del madero. Y algo interesante. Si tú eras mordido por una serpiente, te quedaban segundos de vida. Tú tenías dos opciones. O dar grito y morirte, o creer lo que Dios había dicho, de mirar a la serpiente y vivir. Tú tenías esas dos opciones. Uy, me voy a morir. ¡Pam! Te morí. O la segunda, Dios dijo que si yo era mordido por la serpiente y miraba a la serpiente de bronce, yo no me iba a morir. Entonces, aquí se incluye un nuevo elemento. La fe en el objeto del tipo, a quien representa el tipo. La fe en Jesús salva. Te he mordido por el pecado y te está condenado a muerte. Eso es veneno. ¿Cómo usted no muere? Si usted tiene fe en Jesús. Ese es un nuevo elemento. Y que estaba colgado del madero. Eso es un nuevo elemento también. ¿Qué se repite? Que el madero. ¿Qué otro elemento nuevo? ¿Qué otra naturaleza? Eso lo vamos a ver. Vamos a ver ahora un tipo que me voy a detener un poquito, porque nunca hemos hablado de ese tipo de manera detallada. El maná. Éxodo 16:14. Cuando la capa de rocío se evaporó, ¿qué pasa? Los judíos están en el desierto. Los judíos no, perdón, siempre me confundo. Los israelíes. Judío es una de las tribus. Los hijos de Judá. Decimos judíos porque después que la tribu del norte, donde estaban las 10 tribus, desaparece, que es Israel, queda la tribu de Judá y quedaron los judíos, y hoy en día los de origen israelita
son judíos, que nada más quedaron judíos, los otros no estaban en el seminario. Y de ahí viene la confusión. Pero aquí estamos hablando de israelitas, porque ahí estaban representados todas las tribus de Israel en ese momento. Entonces, dice, estas personas estaban en el desierto, no tenían que comer, y Dios les da comida. Entonces, estamos en el versículo 16, en el versículo 14, dice, cuando la capa de rocío se evaporó, había sobre la superficie del desierto una cosa delgada, como copos, menuda, como la escarcha sobre la tierra. Al verla los israelitas, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. Es el pan que el Señor les da para comer, les dijo Moisés. Es el mismo pan que ellos acababan de despreciar, o sea, que ellos después despreciarían en el tipo anterior que vimos. Que dice, este pan que no sirve para nada, es ese pan. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Dios dice, les da para comer. Dios le da un pan, que es el maná. Ese es un tipo de Cristo. Ustedes van a ver por qué. Esto es lo que el Señor ha mandado. Coja cada uno de él lo que vaya a comer. Tomarán como 2 litros por cabeza, conforme al número de personas que cada uno de ustedes tiene en su tienda. Es mandado por Dios y manda no acapararlo. Cojan cada uno una cantidad, dice la medida y tienen que coger por persona. Fíjense qué interesante. Ese es un detalle que me llamó mucho la atención. Y dice, la misericordia, y así lo hicieron los israelitas. Y unos recogieron muchos y otros pocos. Hubo vagos y hubo agalludos. No lo podemos llamar de otra manera. Y cuando midieron por litros, el que había recogido mucho, no le sobró. Ni le faltó al que había recogido poco. Cada uno había recogido lo que iba a comer. ¿Qué pasó? El que cogió medida y media, cuando midieron, nada más había una medida. ¿Qué le pasó a la otra medida? Desapareció. El que cogió media medida, cuando midieron, ¿qué cantidad cogió? Cogió una medida completa. ¿Por qué? Porque la salvación es una. No importa si tú quieres hacer más o tú haces menos. Si tú eres vago en la salvación o quieres llenarla con tus obras, no importa. Es una sola salvación. Ahí que yo veo a qué se refiere, a que no importa que sea un chin más, un chin menos, como quiere la misma medida. No se refiere a galardones ni nada, se refiere a la salvación que Dios ofrece. Dice, que nadie deje nada para la mañana siguiente, le dijo Moisés. O sea, que nadie agregue nada. Todo lo que tú pones sobre tu salvación es hoja rasca, seca. Cada día había que recurrir a Dios. Cada día había que confiar en Dios. No coja mañana. Coge de hoy. Mañana va a haber. Tú tenías que confiar en eso. Que decía, pucho, ¿y si mañana no hay? Y quería coger de más. Se podría, dice. Pero no obedecieron a Moisés. Y algunos dejaron parte del maná para la mañana siguiente, pero que gusano y se pudrió. Entonces Moisés se enojó con ellos. Los recogían cada mañana, cada uno lo que iba a comer, pero cuando el sol calentaba se derretía. Interesante, debías recogerlo en un momento específico, temprano. Hay un momento para recoger, para hacer sal. Hay un momento en el que ya el sol vino, se derritió, ya no hay. Interesante. El 6º día recogieron doble porción de alimento, unos 4 litros para cada uno, y cuando los jefes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Esto es lo que ha dicho el Señor, les respondió. Mañana es día de reposo consagrado al Señor. Pues a lo que han de cocer y hiervan lo que hayan de hervir, y todo lo que sobre guárdelo para mañana. Y lo guardaron hasta la mañana como Moisés había mandado, y no se pudrió ni hubo en el gusano alguno. Y Moisés dijo, cómanlo hoy, porque hoy es día de reposo para el Señor. Hoy no lo hallarán en el campo. 6 días los recogerán, pero el 7º día de reposo no habrá nada. El 7º día algunos del pueblo salieron a recoger, pero no encontraron nada. Mire qué pueblo tan terco. Se lo están diciendo. No cojan de más, cogen de más. No guarden, guardan. No busquen el 7º día, buscan. Pero el Señor cumple su palabra, Él, porque Él es fiel. Nosotros no somos fieles, pero Dios sí es fiel. Entonces el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo se negarán ustedes a guardar mis mandamientos y mis leyes?
Miren que el Señor les ha dado el día de reposo. Por el sexto día le da pan por 2 días. Quédese cada uno en su lugar, que nadie salga de su lugar el séptimo día, y el pueblo reposó el séptimo día. La casa de Israel le puso como nombre maná y era como una semilla de cilantro. Esto es lo que el Señor ha mandado, dijo Moisés. Lo que el Señor ha mandado. Este pan. Entonces Moisés dijo a Aarón: toma una vasija y pon en ella unos 2 litros de maná y colócalo delante del Señor a fin de guardarlo para las generaciones de ustedes. Tal como el Señor ordenó a Moisés, así lo colocó Aarón delante del testimonio para que fuera guardado. Importante, porque uno de los tipos va a ser el arca del pacto, y vamos a recordar esto que acabamos de leer. Parte de ese maná fue guardado en el arca como testimonio de recordatorio de los judíos de lo que Dios les dio de comer mientras estuvieron en el desierto. Dice: los israelitas comieron del maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Comieron el maná hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Ya había de qué alimentarse. Ya Dios no tenía que proveerles, tenían que valerse por sí mismos. El maná es para el desierto. En la tierra prometida ya no será necesario que Dios me sustente. Qué interesante. El maná durante 6 días y no hay en efecto. Cuando tenemos una bendición, nos olvidamos de agradecer. Yo tenía diabetes, oré, el Señor me sanó, ya no tengo diabetes, ya se me olvida. Yo di muchas gracias el primero, el segundo día, el tercer día se me olvidó, el quinto día ya ni me acuerdo que el Señor me curó de la diabetes y se olvidó. Y yo me acostumbré a vivir sin diabetes. Esta gente cada 6 días tenían que acordarse que el Señor le daba el maná, porque no había el séptimo día maná. 8, el maná 8, se acordaban, ¿verdad? Que Él dijo que este séptimo día daba. O sea que era una manera del Señor recordarle cada día que Él era que Él le daba su tiempo. Excelente lección. Ahora, la ausencia de maná el séptimo día también a mí me sugiere que mientras estemos en este mundo vamos a necesitar de la provisión de Dios, pero durante el milenio, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué va a pasar en el milenio? ¿Quién va a reinar? Jesús mismo. ¿Será necesario que el Espíritu Santo venga a habitar en los creyentes? No. ¿Por qué? Porque ¿quién es el Espíritu Santo? Yo me iré, se conviene que yo me vaya, porque le enviaré otro consolador, porque yo no voy a estar aquí, pero ahora él va a estar aquí. Entonces, no es necesario otro consolador. Ya el Espíritu Santo no va a morar en el creyente. Evidentemente, el maná no va a ser necesario durante el milenio. Para mí es una insinuación de la doctrina del milenio. Ok. El siguiente, fíjense algo interesante. El maná era venido del cielo. Ya, aquí está específicamente. Antes nada era venido del cielo. El maná era venido del cielo. Es una visión. Era un regalo de Dios. Era un sostén de la vida. No falta ni sobra. No puedes quitarle ni agregarle nada por ti. Tiene su momento de ser obtenido. Pasado ese momento, perdiste chance. Solo durará un tiempo hasta que lleguemos a nuestro destino final. Siguiente, el arca del pacto. Ya estamos terminando. Aquí va muy rápido. El arca del pacto, un tema que vimos hace poco. Observe que en el arca del pacto, ustedes pueden ir leyendo si quieren, pero yo le voy a resumir. Acuérdense que Dios dio la medida exacta de que se iba a fabricar con madera de acacia, que era una madera preciosa, una madera duradera, resistente. Recuerden que el arca de Noé también tiene la madera, o sea que no es un elemento nuevo, pero aquí aparece un elemento nuevo. Dice: será revestido en oro. Y también dice que se le van a poner argolla y se le van a poner una vara. ¿Para qué? Para que no sea tocada directamente. Cuidado, no toques el arca. Eso es muy limpio, muy puro para tu ensuciarlo. Hay una diferencia. Recubierto de oro. Ya no está recubierto de brea para ser servido, está recubierto de oro y debe ser servido. El arca es cargada. El arca de Noé servía para cargarme a mí, para cargar los animales.
Pero ahora no, el arca del pacto es sagrada, es servida y es respetada. Está cubierta de oro, que denota un origen divino, pero está a su hecho de madera que denota una naturaleza creada. ¿Qué había dentro del interior de esa arca? Habían tres cosas, que eso lo hemos dicho varias veces. Estaba una muestra del maná, como acabamos de ver, estaban las tablas de la ley y estaba la vara de Aarón. ¿Qué representa el maná? El sustento de Dios. ¿Qué representa la tabla de la ley? La palabra de Dios. ¿Y qué representa la vara de Aarón? El sacerdocio. Y para otros representa la resurrección, porque de un palo muerto salieron hojas, inclusive frutos. Entonces, este tipo aporta otras características. Aporta la divinidad del oro, aporta el respeto que hay que tenerle, aporta que es sacerdote, no aporta que sostenga, ya eso lo sabíamos, lo teníamos del maná, y aporta que es palabra de Dios, que eso no lo tenía, eso es nuevo, que está hecho a la medida de Dios. Dios dio indicaciones precisas, Dios en todos los casos da indicaciones precisas, excepto en el primero, donde Él provee el vestido ya hecho inclusive. Dios valida su tipificación. Ya acabamos los 7 tipos. ¿Cómo Dios la valida? Fíjense qué interesante. Después que Dios le dio la piel a Adán y Eva, recordemos el primer tipo, que era la piel que después del pecado, que le dan para que se vistieran. Cuando Caín y Abel ofrecen ofrenda, cuando ellos hacen su ofrenda, ¿cuál es la ofrenda que el Señor acepta? La de Abel. ¿Por qué? Porque era un cordero. El sacrificado un cordero. ¿Qué hacía Caín? Le daba de sus frutos de la tierra. Esa no la aceptaba el Señor. El Señor validó su tipo. ¿Cuál fue su tipo? El sacrificio de un animal inocente. Por eso acepta la ofrenda de Abel. Después de proveer el agua a través de la peña de Oreb, él valida su tipo. ¿Cómo? Cuando es golpeada, si fue golpeada, Aarón y Moisés son castigados. Porque este era un tipo. Fíjense cómo alterar un tipo trae consecuencias. Cómo faltar el respeto a un tipo trae consecuencias. Fíjense algo. El arca de Noé, después que se cerró la puerta, todo el que no respetó, todo el que no creyó, ¿qué le pasó? Lo que dice el Pepe. Ahí quedó. Se ahogó. El arca del pacto. ¿Recuerdan una vez que hicimos un estudio que transportaban el arca del pacto? Y David. Y se iba a caer. Y vino un curioso y la quiso atajar con la mano. ¿Qué le pasó? Murió. ¿Por qué? Porque el arca no se podía tocar. Y él lo sabía. ¿Por qué lo sabía? Porque él creció en la casa donde el arca era custodiada. Su hermano era el encargado de custodiar el arca. Él creció en esa casa. Él sabía que eso no se podía tocar. Pero ese día, por primer simpático, delante de la gente, le puso la mano al arca. Pagó con su vida el atrevimiento. Y hubo un otro momento que el arca es robada por los filisteos, cae maldición sobre ellos, la devuelven y llega a un pueblo el arca y ellos, la gente la abre el arca y empieza a curiosidad. Mueren 70 personas. ¿Por qué? Porque eso había que respetarlo. Dios validó su tipo. Cuando Dios dijo, maten el cordero pascual, vamos a preguntarle, si yo no maté el cordero pascual y embarré con sangre los postes de la puerta, ¿qué le pasó a mi hijo primogénito esa noche? Murió. Se murió. Seguro. Dios dio a respetar cada uno de sus tipos. Ahora, quien fue mordido por la serpiente y no miró a la serpiente de bronce, ¿qué le pasó? Se murió. Siempre hubo validación de que esas cosas tenían un significado especial. Entonces, los 7 tipos. Muy rápidamente, para concluir, ahí están los 7 tipos. Vamos a ubicar la cámara para que las personas que nos estén viendo por internet vean a qué nos referimos.
Excelente. Ahí están los 7 tipos resumidos. Fíjense, he marcado en cada uno de los 7 tipos con un título. He puesto las características una por una. He puesto un signo de peso a aquellas que son repetidas. Perdón, que son particulares de cada tipo. Y he puesto un número a las que son repetidas. O sea que esas que ven un número 1 ahí, van a ver un número 1 en algún otro sitio. Ustedes ven un número 5, van a ver un número 5 en algún otro sitio. Pero esas que tienen signo de peso no se repiten. Son propias de cada tipo. Pueden ver el primer sacrificio. Algún animal murió por causa del pecado del hombre. Porque ellos eran toda la humanidad. Adán y Eva eran toda la humanidad en ese momento. Y ellos ambos pecaron. La humanidad entera pecó, murió un animal, murió un inocente que no tenía nada que ver con el pecado. Ese tipo se repite porque es en el Cordero Pascual. Como producto de esa muerte se cubrió la vergüenza del hombre, su desnudez. Ese es algo específico de esta tipificación. Dios provee el objeto que el tipo no es el único caso. Dios provee el objeto en varios casos. Pero Dios sustituyó una solución que ellos habían provisto. Es el único caso donde eso ocurre. Ellos tenían su propia religión ya. Bájame, estoy en cuerda, déjame hacerme mi propia ropa. Dios cambió eso. En el maná, es el único que dice que venido del cielo, que es un regalo de Dios, está repetido, lo vamos a ver más adelante. Es el sostén de la vida, lo vamos a ver más adelante. El cuarto, el número 4, sostén de la vida, pero no falta y no sobra, es una característica propia solamente de ese tipo. No le puedes quitar ni agregar. Tiene su momento de obtenerse, tampoco se repite también, pero solo durará un tiempo hasta llegar a nuestro destino final, es propio solamente de esa tipificación. Esos 3 que vimos son los 3 que Dios provee. Dios proveyó la piel, Dios proveyó el maná y Dios proveyó la peña. El hombre no fabricó la peña ni la buscó en ningún sitio. La vestidura de piel la dio Dios y el maná cayó solo del cielo. Ahora vamos a ver los que Dios mandó a hacer, que son 4. Uno fue el arca de Noé, que se hizo conforme a la voluntad de Dios, que no es nada particular. Fíjense que tiene el número 6 y hay varios, todos tienen el número 6 prácticamente. 3, naturaleza creada, que representa la madera de ciprés. No es nada nuevo, porque también ocurre en el arca del pacto, pero tiene cosas particulares. Los signos pesos son cosas particulares. Preparada para el servicio, porque estaba cubierto de brea, fue un vehículo de salvación a los elegidos, soportó la ira de Dios y protegió a los elegidos de esta, o sea, de la ira de Dios. Dios limita el alcance, porque el que cierra la puerta no es particular, se repite. En el arca del pacto se hizo a la medida de Dios, Dios da las dimensiones exactas y todos los detalles de su diseño. Hay naturaleza creada, porque fue hecho con madera, fue recubierto de gloria, porque fue revestido de oro, eso es propio solamente de esa tipificación. Se hizo para ser servido, debe ser cargado. Para ser respetado, no debe ser tocado. Es sacerdocio, porque contiene la vara de Aarón. Es sostén, porque contiene el maná mismo, que es un tipo, repite esa característica, pero es palabra de Dios, porque contiene las leyes, la tabla de la ley. La serpiente de bronce, por instrucciones de Dios, pero que aporta, ¿qué cosa? Que es de característica similar al pecado. Acuérdense que era de la misma forma, era una serpiente igual, es de otra naturaleza, también es algo nuevo, que porque es de bronce, es colgado en un madero. ¿Por qué? Porque está colgado en un asta, y quien creyere en él vivirá. Dice que tenía que mirarlo, si no lo miraba, simplemente se moría. El Cordero Pascual también fue dado por instrucciones de Dios, muy precisas, una criatura inocente que debía morir, también es repetido el texto. Sería muerto al atardecer, eso es nuevo, que lo aporta ese tipo. Es un cordero sin pecado, aquí más específico, sin defecto. Su sangre sobre la madera, poste y dintel, es nuevo también, es el único tipo donde hay algo tan específico. Los marcados con su sangre se salvan. El cordero no verá corrupción, porque había que comérselo todo, no se pudre porque tenía que resucitar, y no se quebrará hueso suyo, como se indicó, que también fue una parte de lo que estaba profetizado que debía pasar.
¿Qué ocurre? Vamos ya como conclusión, sé que me fui un poco largo. La Biblia es un libro que se escribió en un lapso de 1500 años. 66 libros, 40 autores diferentes. Y sin embargo, un mismo pensamiento, una misma idea, la podemos ver como hemos elegido 7 tipos, solamente hemos cogido los objetos y animales. Sin embargo, si hubiéramos cogido todos los otros, las profecías, las fiestas, las ceremonias, las personas, completaríamos todavía más y más características de ese Cristo. Pero dice Jesucristo, a ustedes les parece que la Escritura encontrará salvación y ellas son las que dan testimonio de mí. Estaba escrito acerca de él en todas partes, como a través de un libro escrito durante 1500 años, donde intervinieron 44 personas diferentes. Hay una misma idea todo lo largo que nos apuntan al Cristo. ¿Por qué? Porque la idea más importante que hay en ese libro es la salvación a través de Cristo. No hay nada más importante que tú puedas oír, no hay nada más importante que yo te pueda decir esta noche, que tú puedes ser salvo a través de creer en ese Cristo, de marcarte con la sangre de ese cordero, de cuando estés en pecado mirar con fe a ese Cristo que fue colgado de una madera. Ese es el mensaje más importante que está en esa Biblia. Y por eso ese mensaje viene desde el mismo comienzo de Génesis, repitiéndose a través de los tiempos. Y ocurre en el Evangelio. Y todavía en el Apocalipsis está hablando de eso. Ese es el mensaje importante. Si todavía tú no lo has entendido, pídele a Dios que te abra los ojos. Porque dice la palabra de Dios que solamente a los que le quita la venda pueden ver estas cosas. Si usted no lo ha visto todavía, pídale a Dios que quite su venda. Y si usted sí lo está viendo, es hora de que llegue a un cambio en su vida, llegue a un arrepentimiento, una transformación de su vida y siga al único que lo puede salvar, Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por las cosas que tú has permitido que digamos, aprendamos y entendamos, Señor. Haz que esa semilla crezca en nuestros corazones y haya frutos, Señor. Gracias. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Un detallito. ¿Qué edad tenía que tener el cordero? Un año. ¿Cuánto tiempo fue que duró el Señor predicando? Creo que no llega a 2 años. Un año. 70 semanas. Algo más de un año. Algo más de un año.